Perfecto, ya la An- tenemos, me dice Ariela Claudia Carrasquilla, ex directora de Fiscalías de Medellín, allí desde Colombia. ¿Cómo estás, Claudia? Buenas tardes. Antonio, muy buenas tardes para ti y para los oyentes. Gracias por atendernos. Bueno, vos estuviste 26 años al frente de... sería, a ver, para entenderlo más precisamente, sería como acá la Fiscalía General, ¿no? En Santa Fe le dirían, fuiste directora de Fiscalías de Medellín, sería como una Fiscalía General. Antonio, sí, en Colombia se llama Fiscalía General de la Nación y está dividida en todas las ciudades que tiene Colombia. Ujú. Yo, por ejemplo, fui directora de fiscalías en Medellín, que es una de las ciudades que hay en Colombia, pero también fui la directora nacional contra el crimen organizado con el manejo de todos los fiscales en todo Colombia, posteriormente delegada para la seguridad ciudadana, donde se manejaba también los 35 directores que tenían la Fiscalía General de la Nación en cada ciudad. Claro. Sí, aquí se le dice también Fiscalía General, pero, o sea, Fiscalía General Provincial, en realidad, ¿no? Sí, más o menos para ubicarnos. Allí, bueno, digamos, ayudaste a que se condenen a varios referentes narcos, principalmente lo de la oficina de Envigado. Antonio, lo que pasa es que para nosotros poder perseguir la criminalidad en Colombia, nosotros entendimos que teníamos que estar siempre un paso adelante de lo que es el criminal. El criminal actúa como una empresa y nosotros actuábamos de forma desorganizada, y cuando entendimos que teníamos que unir todas las fuerzas entre la fiscalía y las autoridades, haciendo referencia a la policía, al ejército, los componentes de policía judicial que teníamos, que la policía judicial aquí está adscrita a la Policía Nacional, entendimos que nosotros nos teníamos que sentar a hacer unas mesas de trabajo, un inventario de lo que eran las organizaciones criminales en cada ciudad, y eso nos permitió a partir de allí especializarnos cada uno de los fiscales en cada una de las estructuras criminales. Ujú. Y eso fue lo que a nosotros en su momento nos permitió derrotar el crimen y el narcotráfico en el país, no solamente en Medellín, sino también en el país. Ujú. ¿Cuántos muertos había cuando vos asumiste este cargo, ¿no? Como fiscal allí en Medellín? ¿Cuántos muertos había para tener una idea, ¿no? Cada 100.000 habitantes, como se calcula la tasa de homicidios. Antonio, nosotros podíamos tener una tasa de homicidios más o menos de 18, de 10, de 12 homicidios en diferentes sectores, cuando la guerra era muy cruda entre los carteles y entre las organizaciones criminales. Ujú. Claro, claro. Porque Ujú. los homicidios iban ligados a la disputa territorial para ellos poder ejercer tanto el control local como la distribución de la sustancia estupefaciente a nivel nacional. Los puertos, que acá son en el Caribe, son en la zona de Urabá, son Ujú. en el Pacífico. Entonces todo eso generaba unas disputas que iba dejando muchos muertos en cada una de esas ciudades. Esto se da post muerte de Pablo Escobar, digamos, ¿no? Corregime si me equivoco, porque está la idea de que mientras estaba Escobar no se vendía droga en Colombia, o al menos en el sector donde él estaba y controlaba, porque se vendía hacia afuera, fronteras hacia afuera, principalmente Estados Unidos, obviamente vía México, pero no se vendía en el lugar. Acá le diríamos narcomenudeo, allá le dice microtráfico. Eso comienza luego de la muerte de Escobar, ¿es correcto? Digamos lo que sí. De Ujú. todas maneras, en la época en la que Pablo Escobar estuvo en Colombia, y pues para todos es conocido que él operaba desde Medellín, hubo mucho, ahí sí se arreciaron y se aumentaron los homicidios exactamente por lo mismo, porque él era un hombre demasiado violento Claro. y él todo lo solucionaba con los atentados, con los carrobombas, con los atentados terroristas, con la cooptación del Estado y con los homicidios selectivos, porque así los llamamos acá en Colombia, es aquellos homicidios de aquellas personas que están en el conflicto que tienen las organizaciones criminales. Entonces eso en ese momento eran las estadísticas más altas de homicidio. Con posterioridad a su muerte,
aquí llegó un momento en el que se llamaba la don Bernabilidad, Mm. que era un sujeto que se Sí, llamaba, o le decían alias don Berna, sí, Diego y se Fernando Murillo decía, Bejarano. Diego Fernando Murillo Bejarano, exacto, exacto, y sí, de sí. él, sí señor, y de él se decía pues que él logró alinear las dos facciones que quedaron de la oficina de Envigado, que eran Valenciano y Sebastián. Estoy hablando a los años 92, 93 más o menos, y tampoco es que los homicidios se hubieran bajado en esa época. Por el contrario, perdón, no. Mientras estuvo don Berna, pues hubo como cierta calma. Ujú. Con posterioridad a su captura o a su entrega y su extradición, entonces se divide la oficina de Envigado en lo que era Sebastián y lo que era Valenciano, y de nuevo se presenta una confrontación muy difícil entre los años 95 a los años 98 más o menos, y eso dejó una cantidad de muertos, las mismas disputas territoriales por el control de la droga, tanto del mercado local como del narcotráfico, y pues eso se fue superando, se fue conjurando en la medida en que hubo respuesta de parte de las autoridades, hubo respuesta, perdón, de parte de la Fiscalía General de la Nación cuando se creó la Ujú. Dirección contra el Crimen Organizado, cuando se fortaleció también la Dirección contra el Narcotráfico, se empezaron a perseguir los bienes y se empezó a trabajar todo lo que era el tema del lavado de activos y extinción de dominio. Claro. Eh, ¿qué comparación se puede hacer con Rosario? No sé si estás al tanto de lo que está sucediendo aquí en Rosario, provincia de Santa Fe, dentro de Argentina, obviamente, pero se ha transformado en el último tiempo en uno de los lugares más violentos del planeta. Esto hablan los datos, ¿no? que muestran la cantidad de homicidios cada 100.000 habitantes. 70 homicidios, por ejemplo, lo que va del año, de este año que recién empieza en Rosario. ¿Es parangonable lo que estamos viviendo aquí en Rosario con lo que se vivió en Colombia o son situaciones totalmente diferentes? No, Antonio, es exactamente la misma vivencia y la misma modalidad de criminalidad que nosotros vivimos en los años 93, 93 hacia adelante. Ustedes están viviendo, o en Rosario se está viviendo exactamente lo mismo. Esa tasa y esos indicadores tan altos de homicidios es precisamente producto de la confrontación entre las organizaciones criminales que hay allí dedicadas al tema del microtráfico. Ellos tienen por costumbre dividirse las ciudades para poder distribuir la renta criminal. Y como no hay un orden, no hay una persona que coloque el orden al interior de esas organizaciones criminales, entonces ellos están en esa disputa, quién se toma el control de cada una de las provincias que ustedes tienen allí para que ellos puedan vender esa sustancia estupefaciente tanto en lo local como sucedía acá en Colombia y sucede acá para la distribución hacia afuera. Ujú. De Argentina no se ha evidenciado que sean pues mayores productores ni mayores vendedores de sustancias estupefacientes, por el contrario, todo se queda como en el mercado local. Puede ser un tránsito para salir hacia otras ciudades, pero no es muy común. Entonces, el indicador y las tasas de homicidio que han subido en el Rosario obedece precisamente a esa situación. Yo hablando con algunos de los expertos que hay allí, en Rosario, como los de la empresa Navishi, yo logré establecer que además de todo existe un delito que en Colombia ya está regularizado y es sancionado como delito, y es el desplazamiento forzado. Para Ujú. ellos poderse tomar esos territorios, el control de esas provincias que ustedes tienen allí, ellos desplazan las familias de sus habitaciones, de sus viviendas, Ujú. para ellos poderlas cooptar y desde allí poder distribuir la sustancia o tenerlas como zonas de acopio. Y es un Eso, tema, hiciste hincapié en un tema muy importante, ¿no? Porque hay gente que le están sacando la casa directamente, ¿no? La vivienda, que tanto trabajo le costó construir o acceder. ¿Eso es parangonable con lo que hacían, por ejemplo, los paramilitares en Colombia más adelante en el es tiempo correcto. que desplazaban a las poblaciones? Sí, señor, es Sí, exactamente lo lo mismo. mismo. Eso se llama desplazamiento intraurbano Ujú. porque es en las ciudades, pero tengo entendido que en el Código Penal de Argentina no está
sancionado como conducta punible. Nosotros sí lo tenemos sancionado como conducta punible Ujú. y eso nos permitió también estructurar muchas investigaciones contra esas mismas organizaciones, buscando elevar las penas, porque pues si solamente se les imputa el narcotráfico o el homicidio, son penas muy bajitas, mientras que si se puede hablar de un concurso de conductas punibles, aunque estoy hablando de un tema muy técnico, eso aumenta las penas para ellos y hace o nos permite a nosotros pues tener por fuera a sus actores armados por mucho tiempo. Ujú. ¿Cuál era la figura que existe allá en el Código Penal, digamos, de Colombia para los desplazamientos? ¿Cuál es la figura? Se llama desplazamiento forzado. Desplazamiento forzado. Estarás al tanto también, bueno, porque está en boca de todos, es tendencia esta moda punitiva, si uno quiere, que viene emanando desde El Salvador, donde básicamente gobernaban las maras, tenían penetrado el gobierno, diferentes estamentos de la sociedad. Se está trasladando aquí a la Argentina. Hay muchos que dicen que la solución es mano dura, reprimir directamente, ¿no? Terminar con la vida de los delincuentes. ¿Pensás que esa es la solución para el narcotráfico o hay que buscar alguna otra forma de, a ver cómo explicarlo, de regulación, de coexistencia pacífica que no redunde en tener asesinato todos los días, obviamente, ¿no? No, Antonio, yo la verdad soy de un corte más guerrerista y yo pienso que al narcotráfico hay que combatirlo con contundencia y a la criminalidad de igual manera. Ahí en Colombia, por ejemplo, ahora ese es el problema que tenemos un gobierno de izquierda, un gobierno socialista que lo que quiere es premiar a los delincuentes. Por el contrario, en Argentina se debe asumir el modelo de El Salvador, del presidente Bukele, donde hay una mano dura, donde hay una rigurosidad para perseguir a las organizaciones criminales con toda la contundencia, toda la fuerza pública en pos de evitar que la criminalidad siga creciendo en el país y me parece que esa debería ser la solución. Yo no tengo por qué meterme en asuntos internacionales, ni mucho menos porque no soy la Ujú. voz autorizada, pero yo sí lo hago como ciudadana simplemente, como especialista en temas de crimen organizado y seguridad ciudadana. Pienso que eso es lo que hay que hacer en cada uno de los países donde hay un crecimiento de las organizaciones criminales y el narcotráfico. En Colombia se dio incluso el momento de mayor disputa con los narcos, una guerra en la que caían integrantes de los dos bandos, ¿no? Tanto de las fuerzas del orden como de las fuerzas del narco. Había penetraciones por parte de la corrupción, pero había muertos, había caídos de los dos lados. En Rosario se está dando un fenómeno, no sé si te lo han comentado, pero que no hay policías muertos. No es que uno quiera que mueran policías, pero se presupone en la criminología que cuando no hay policías muertos es directamente que participan del negocio del narcotráfico, son parte de esta empresa narcocriminal que es más que lucrativa. ¿Qué opinión tenés al respecto, por ejemplo? Pues yo pienso que hay que hacer lo mismo que nosotros hicimos en Colombia, eso se llama cooptación de Estado Cooptación. y Sí, sí. en la Fiscalía y en la Policía se creó un grupo de fiscales y de investigadores que trabajaban solamente ese tema de cooptación de Estado, para que cada organización criminal tenga eficiencia en cada uno de los territorios donde ellos están, necesitan de policías que ellos los coopten para que les permitan distribuir la sustancia estupefaciente, para que permitan utilizar los corredores en los que se mueve la droga, y eso es lo que se llama cooptación de Estado, y ellos lo hacen a cambio de un pago mensual, semanal a los funcionarios de la fuerza pública. Eso sucedía en Colombia, eso veo que está sucediendo en la Argentina, como me estás contando. Ujú. Entonces aquí lo que habría que hacer es crear unos grupos especiales de investigación de la mano obviamente con las mismas autoridades para que ellos depuren su institución y así puedan quitarle también ese insumo tan importante para las organizaciones como es la ayuda de la fuerza pública. Hay grupos, finalmente, hay grupos de cárteles colombianos operando en la Argentina. En algún momento se habló que se dio aquí, eso fue una especie de mito que quedó para la posteridad, que hubo una reunión entre Valenciano y Sebastián hace bastante tiempo. ¿Hay cárteles operando en la Argentina o solamente ven a la Argentina los narcos como
de Colombia como un lugar para vivir apaciblemente, por ejemplo. Totalmente de acuerdo, inclusive ahí estuvo alias Mi Sangre, Ujú. que finalmente fue extraditado no hace mucho tiempo por una operación que se hizo con la DEA y las autoridades argentinas y colombianas y se pudo extraditar. Y lo que buscan los narcos colombianos es el bienestar que hay en la Argentina, que como no son conocidos como sucede en Colombia, entonces ellos allí pueden desarrollar su actividad familiar. Ellos montan empresas fachadas allí como si fueran unos grandes empresarios, como si fueran personas de la alta sociedad en Argentina, y desde allí pues manejan sus negocios tranquilamente, inclusive con el tema del lavado de activos con las empresas fachadas, como lo acabo de indicar, y eso les permite a ellos permanecer en Argentina. Qué bárbaro. Bueno, con lo que me decís me parece que tenemos que preocuparnos. Bueno, te agradezco enormemente el contacto. Bueno, Si Antonio, algún momento venís por la ciudad, bueno, espero conocerte. Acá nos tuteamos, ¿no? Yo te tuteo. No, 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 yo no, te entiendo, sí, señor. en Colombia se utiliza, no se dice tutear, ¿no? ¿Cómo se dice cuando se tratan de vos? ¿Voceo? Tutear, Ah, tutear también. aquí también se dice tutear, También. lo que pasa es que nosotros utilizamos mucho El usted, claro. el usted como porque no se tiene la confianza, pero entiendo porque tengo varios amigos en Argentina que se tutea y bueno, y de igual manera aquí también, pero uno lo hace con las personas muy cercanas. Claro, claro. Muchas gracias por este contacto. Fue enormemente, ¿cómo podemos decir? Aleccionador. Muchas gracias. Bueno, Antonio, una feliz tarde pues para ustedes y para los oyentes. Un abrazo. Adiós.